Le damos la bienvenida a Ángela Rodríguez, es trabajadora social, magíster en desarrollo social y educativo, cuenta con una diplomatura como mediadora en ABA, diplomada en competencias docentes, cuenta con conocimientos en ambientes virtuales de aprendizaje, ambientes digitales incluyentes, experiencia como docente de cátedra en la Universidad de La Salle, Fundación Universitaria Los Libertadores y Corporación Universitaria Iberoamericana, dando clases virtuales y presenciales en Bogotá, Roldanillo, Mocoa y Buenaventura en Colombia. Imparte clases en especialización y maestría. Gusta de la investigación y de proyectos con comunidades. Cuenta con experiencia en intervención con mujeres víctimas de trata de personas, ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle y mujeres en situación de prostitución. Ha elaborado proyectos relacionados con la política pública de habitantes de calle, política pública de adultez, política de personas que realizan actividades sexuales pagadas y política pública de mujeres y equidad de género. Posee conocimiento del enfoque de género para la implementación de políticas públicas, creación y ejecución de proyectos sociales. En el día de hoy va a estar disertando sobre conceptos claves para el enfoque diferencial en procesos educativos. Adelante, Ángela. Bueno, un gusto estar aquí en este espacio. Muchas gracias. Y bueno, un poco contarles sobre nuestra experiencia. Este año venimos desarrollando una investigación sobre innovación educativa y nos hemos estado encontrando cada 8 días con la maestra Viviana, la maestra María Eugenia, la maestra Berenice, el maestro Diego desde Uruguay, con el maestro Omar desde México y desde Colombia el maestro Javier, el doctor Reisner y yo en este ejercicio de construcción permanente. Y pues es muy grato para mí poder contar con estos espacios y con estos diálogos permanentes que hacemos sobre educación. Entonces, bueno, muy bien, digamos que en este contexto quiero contarles un poco el ejercicio que he hecho. Tengo un curso diseñado en educación inclusiva y en ese ejercicio, pues ha sido muy interesante involucrar algunas herramientas, pues que nos permiten trabajar de manera virtual y poder entender como esos elementos importantes que tienen cada uno de los territorios en los que trabajamos. Desde el ejercicio que hacemos en nuestra maestría de educación, pues trabajamos con diversos maestros y maestras que trabajan en zonas rurales de nuestro país, pero que también están en las ciudades y en cada ciudad, digamos por ejemplo la ciudad de Bogotá, cada una de de las localidades son un contexto diferente. Y en ese espacio es importante cómo ese enfoque diferencial que nos permite entender a cada persona de manera diferente, pues nos lleva a profundizar cada vez mejor a qué hacemos referencia cuando hablamos de educación inclusiva. Y ese derecho tiene que ver con, como lo decía Charito un poco, entender esos estudiantes quiénes son, dónde están y cada una de sus características muy personales, pues es clave que las podamos analizar. Y en ese sentido también
un poco dejar nuestras taras y tabús en relación con algunas poblaciones que pueden llegar a nuestros espacios educativos. Y abrir los espacios en el marco de los derechos y en este contexto el derecho a la educación. Entonces, bueno, para hacer este ejercicio les propongo hacer un juego de Kahoot. Bien, entonces les invito a tomar su celular mm, y con su celular pueden entrar a la página de Kahoot o bajar en específico la app, quizás algunos la tienen. Y si no, en su celular, ustedes pueden marcar esta página, www.kahoot.it, y ubicar el pin del juego. Muy bien, ahí vamos ingresando. Eh, Como este es un ejercicio sencillo, vamos a trabajar con 10 personas que se vinculen al espacio de Kahoot y vamos desarrollando el tema un poco para profundizar en esos conceptos. Bien, listo. Vamos a empezar con nuestros 11 jugadores. Muy bien, tenemos el límite. Muy bien, entonces está diseñado un poco para esa evaluación de educación inclusiva que es importante. Iniciamos. ¿Cuál es la categoría de sexo? Hombre, mujer intersexual es el rojo, transgénero travesti es el azul, masculino, femenino, amarillo, macho, hembra y hermafrodita. Categoría de sexo. Muy bien, algunas personas entonces han marcado el amarillo, que hace referencia a masculino y femenino, y quienes marcaron hombre, mujer intersexual, muy bien por su respuesta. ¿Por qué esa categoría es importante? Porque estamos efectivamente identificando esas características con las que nace una persona, su elemento biológico, cómo nace biológicamente hablando. Entonces, con aparato reproductivo de hombre, aparato reproductivo de mujer o ambos. Y es increíble, pero en los estudios encontramos muchas personas que nacen, digamos, un aparato reproductor más desarrollado que otro, pero los tiene ambos y hacemos referencia a esa intersexualidad. Estos son elementos que debemos un poco dentro de la claridad general para pues poder abordar un contexto incluso educativo. Hay muchas situaciones personales muy digamos, del tema íntimo de cada persona, pero que es importante que las reconozcamos y un poco las indaguemos, ¿sí? Y en ese sentido, pues esa claridad, incluso, por ejemplo, para formularios que realizamos. eh, que esas categorías estén allí bien especificadas. Hace mucho tiempo, digamos que a las personas intersexuales, los papás y el médico o la médica definían qué iba a ser esa persona. Y ahora, digamos que al ser una persona intersexual, se espera un poco de tiempo para ver sus características en relación al género, cómo se va orientando esa persona para tomar la decisión de definir específicamente el tema de su sexo, ¿sí? Entonces, como esos elementos allí para que los podamos ir entendiendo. Muy bien, entonces aquí Maru, con el mayor puntaje. Muy bien, seguimos. ¿Cuál es la categoría de género? Hombre, mujer intersexual es el rojo,
femenino, masculino, transgénero es el azul, queer, transgénero, travesti, lesbiana, gay, bisexual. Aquí pueden haber varias preguntas acertadas en algunas de las preguntas, varias respuestas acertadas en algunas de las preguntas que haré. Muy bien, eso es. Entonces, en la categoría de género es la relación con la cultura, con lo que construye a esa persona, cómo esa persona se identifica con lo femenino, con lo masculino y con lo transgénero también. Digamos que hay personas que nacen como hombres, biológicamente hablando, pero se relacionan mucho con el género femenino. Y en esa transición se identifican como personas transgénero. Están en esa transición, y en ese sentido, pues digamos que ahí hay elementos importantes para comprender. Entonces, en específico, cuando hablamos de la categoría de género, hablamos de lo femenino, lo masculino y lo transgénero. Muy bien, Maru sigue en el podio. ¿Qué términos se refieren a orientación sexual? Hombre, mujer es el rojo, azul lesbiana, gay, bisexual, transgénero, amarillo heterosexual, homosexual, bisexual y el verde masculino, femenino. Orientación sexual. Muy bien. Entonces, aquí hay dos respuestas acertadas. Cuando estamos hablando de orientación sexual, efectivamente es esa relación que tienen las personas y que puede ser heterosexual, cuando es una persona del sexo opuesto, homosexual, cuando es una persona del mismo sexo, bisexual, que puede tener relaciones con hombres o con mujeres. Y en ese sentido, también digamos que hay unas categorías que se empiezan a posicionar y que hacen referencia también a esa orientación sexual, que ya son unas denominaciones que tienen que ver incluso con la política pública. Por ejemplo, acá en Colombia, la política pública LGBTIQ. Y allí encontramos la denominación como lesbiana, gay, bisexual o transgénero. ¿Sí? Que es esa un poco compleja relación entre estos elementos de sexo, de género y de orientación sexual, que a veces nos cuesta entender, pero ahí es como ese elemento que les menciono un poco de dejar nuestras taras y tabús y un poco dentro de la cultura general, entender estos elementos y abocarnos un poco por el tema de los derechos humanos. Y en este sentido, digamos, o en estos contextos educativos, para entender un poco todos estos procesos y también todas estas violencias y discriminaciones que sufren estas personas. Muy bien, continuamos. Muy bien. Maru lo tiene clara. Kiara tiene una racha de 3 respuestas correctas seguidas. ¿Verdadero o falso? El enfoque diferencial hace referencia a la inclusión de personas con diversas características físicas y culturales. Muy bien. Efectivamente, digamos que cuando estamos hablando del enfoque diferencial, son esas características físicas que en específico pues debemos tener presentes y también las culturales.
Entonces, aquí en el enfoque diferencial estamos hablando de la población indígena, afrodescendiente, por ejemplo, en nuestra Colombia que hablamos de la población rom, raizal, que son los pertenecientes a nuestra isla San Andrés y Providencia, las personas que son víctimas del conflicto armado, eh, personas con discapacidad, problemas de aprendizaje. Entonces, esos elementos nos hacen entender que el enfoque diferencial tiene una dimensión muy grande y que tiene que ver con comprender muchas de las características de cada una de las personas que ingresan a un espacio educativo o académico. Bien, continuamos. Maru tiene la racha de respuestas más alta con 4. ¿Verdadero o falso? Tipos de discapacidad: física, sensorial, intelectual, psíquica y múltiple. Muy bien, verdadero. Excelente. Estamos en un espacio en el que efectivamente digamos que es el fuerte. Entonces, efectivamente, esos son los tipos de discapacidad y digamos que allí hay elementos importantes para poder profundizar en ellos y tener cada vez mayor comprensión al respecto. Eso, digamos que hace parte, de nuevo lo menciono, como de una cultura general en términos de lo que el enfoque diferencial nos invita permanentemente a comprender y analizar. Muy bien, Maru tiene una racha de 5 respuestas seguidas. Educación inclusiva es llamar a lista a todos los niños y niñas, vincular al aula a todos los niños y niñas con diferentes características, tener metodologías para que niños y niñas se eduquen, incluir a niños y niñas víctimas de violencias. Muy bien. Entonces, como vemos, hay muchas características a lo que hace mención la educación inclusiva. Entonces, tiene que ver con esa vinculación de todos los niños y niñas, el tener metodologías específicas con las cuales se pueda trabajar, y esa inclusión específica, de identificar que todas las personas, en específico la niñez, la juventud, tienen el derecho a la educación. Y esta característica, por ejemplo, de personas víctimas de violencias, en el caso de nuestro país, víctimas del conflicto armado, tenemos que velar porque tengan el derecho a la educación. Muy bien, Kiara. Tiene una racha de 6 respuestas seguidas. ¿Verdadero o falso? Los niños y niñas víctimas de violencias deben ser incluidos con interdisciplinariedad. Perfecto, muy bien. Digamos que es un elemento importante que maestros y maestras deben entender, pero que no necesariamente manejan en su profundidad. Y allí es importante ese trabajo interdisciplinario que se puede hacer con trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, eh, con un equipo que realmente entienda un poco la situación personal, y que abogue pues por ese acompañamiento que debe transitar todo el proceso educativo de esta persona, ¿no? Tiene que ver como con esos elementos que cada vez venimos entendiendo mucho más en relación a esas violencias que se infringen, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver también que dependiendo de la violencia también hay que hacer una ruta de atención específica. Muy bien, sigamos. Pío Robacio está de vuelta con una racha de
tres respuestas correctas. ¿Verdadero o falso? ¿Personas con discapacidad deben tener educación? Muy obvia, ¿verdad? ¿No? Pero digamos que el análisis y en nuestros contextos educativos en el que empezamos a abordar espacios inclusivos específicamente, en el que ya no está una escuela específica para personas con discapacidad, sino que las incluimos en nuestro espacio, tiene que ver con ese reto de maestros y maestras para entender un poco eh, esas situaciones, cada una de las discapacidades, cada uno de los elementos en los que más y más herramientas podemos tener específicamente para que esa inclusión sea efectiva. Y en ese mismo sentido, también digamos que allí un poco esos problemas de aprendizaje puedan ser el reto con el cual se pueda manejar cada vez mejor esa inclusión de esa persona que tiene otros ritmos, otros elementos, eh, otras posibilidades en términos educativos, pero que lo podemos lograr buscando pues esas herramientas adecuadas para las personas que ingresan a nuestros espacios educativos. Muy bien, Kiara. Tiene una racha de 8 respuestas correctas seguidas. ¿Verdadero o falso? Problemas de aprendizaje deben ser tratados para la educación inclusiva. Muy bien, desde luego. Digamos que aquí los problemas de aprendizaje, cada uno de los elementos que ya los vamos a ver, como a cuáles estamos haciendo mención, tenemos que abordarlos y conocer en profundidad esos elementos. ¿Cuáles son? Vuelve un poco como estos elementos cuando estamos hablando de categorías en relación a la política LGBT, por ejemplo, pero también profundizar un poco en la política pública de discapacidad y la política pública de educación inclusiva. Ahí hay muchos elementos que para maestros y maestras nos permiten orientar cada vez más y mejor un espacio educativo. Muy bien. Maru sigue en el podio. Dede acaba de tener una racha de respuestas de 5. Bien, problemas de aprendizaje. ¿Cuáles son? Dislexia, disgrafía, discalculia, con rojo, discapacidad intelectual y autismo, amarillo, discapacidad de la memoria, trastorno de déficit de atención e hiperactividad azul, invidente, sordera, verde. Muy bien. Entonces, efectivamente, digamos que aquí estamos hablando de problemas de aprendizaje. Y encontramos estos elementos acá como dislexia, disgrafía, discalculia, discapacidad intelectual y autismo, discapacidad de la memoria, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y estos elementos, digamos que es el llamado a entenderlos un poco más, una concepción básica de cada uno que permita entender estos elementos porque a veces, digamos que se juzga a muchos estudiantes la evaluación, ¿no? Una misma evaluación que hacemos en términos generales y no nos estamos dando cuenta que quizás muchos estudiantes aprenden de otra manera mejor y la evaluación puede ser diferente, teniendo presente algunos problemas de aprendizaje. Cuando los identificamos, los comprendemos, tenemos claro esos elementos que implica cada uno de ellos, pues hacemos mención a elementos claves que hay que tener
allí para comprenderlo. Muy bien. Un elemento también importante son los tipos de violencia. Suave, fuerte, muy fuerte con rojo. Física, psicológica, emocional y económica. Muy bien. Física, psicológica, emocional y económica. Estos son los tipos de violencias que existen. Y cada una de ellas tiene unas características específicas que incluso eh, en el tema de abordaje de la política pública para las mujeres hay un elemento muy importante de empoderamiento, porque hay personas que no son conscientes que están viviendo algún tipo de estas violencias y se justifican y se naturalizan. Entonces, comprenderlas y tenerlas allí claras, pues es clave dentro del proceso eh, de identificarse una persona como víctima y que también, además de ello, pues pueda entrar a trabajar en su proceso de violencia. Muy bien, Kiara. 11 respuestas correctas. ¿Qué implica el enfoque diferencial? Revisar lineamientos, rojo, trabajar desde diferentes puntos, tener una mirada para la atención de todas las personas y diferentemente atender. Muy bien, tener una mirada para la atención de todas las personas. Eso significa tener presente todos estos enfoques o el enfoque diferencial en específico que hemos trabajado en esta jornada de hoy, con esos elementos que son características que cada una de las personas tiene. ¿Sí? Esa es una mirada que nos permite ponernos en los zapatos de esa persona y mirar cómo esas metodologías pues se alinean, pero siempre está ese conocimiento previo. ¿Sí? Tenemos que indagar en esas situaciones para poder eh, alinear una metodología y pedagogías específicamente para que se resuelvan estos elementos. Muy bien. Hemos hecho el ejercicio y bueno, aquí viene la premiación por el ejercicio realizado. Entonces, tercer puesto Maru, Florencia en el segundo, primer puesto Kiara, muy bien, y finalistas María y Dede. Bueno, Bueno, muchas muy gracias, bien, maestra Ángela. Muchas gracias por con gusto. compartir. Yo no puedo evitar mencionar que Maru estuvo liderando durante durante casi toda la disertación y la participación en la actividad, el podio y cayó al final en el cierre. Realmente no lo puedo dejar pasar. Muy, muy válido y potente la idea del derecho a la educación. Es algo que venimos charlando durante toda la jornada, el ofrecer contextos que sean amigables, que sean propensos para que todos y todas las estudiantes puedan participar, y la relevancia de este enfoque diferencial, ¿sí? Poder identificar quiénes son los estudiantes que tenemos, cuáles son sus intereses, de dónde vienen, cuál es la mejor manera o cómo podemos nosotros ofrecer un entorno de aula, una experiencia de aprendizaje significativa para que puedan tener una participación y un aprendizaje significativo en su tránsito educativo. Em, También el tener presente los contextos, creo que fue muy relevante y muy propicio, es algo que no se trabajó en la jornada. eh, para poder ofrecer un entorno agradable y amigable es necesario reconocer al otro y reconocerlo en su diferencia, pero no la diferencia para etiquetar y segmentar, sino lo opuesto, reconocer al otro por quién es y, y bueno, y pensar un aula heterogénea de distintos lugares. También la evaluación como oportunidad para poder ofrecer distintas formas de expresión de saberes, distintas modalidades, momentos que posibiliten que todos los chiquilines
realmente expresar lo que saben. En el chat agradecen por el intercambio. Justo una participante tiene un examen que vincula la temática que tú estuviste trabajando y le vino muy bien. Hay realmente muchos agradecimientos por aquí y parece que algunas otras personas querían participar. No tenemos consultas específicas. No sé si quieres cerrar con alguna reflexión. Bueno, muy bien, ¿no? Pues muchas gracias por este espacio y es como traer también de la mano del enfoque diferencial el enfoque territorial. El enfoque territorial y el enfoque de género que nos permite como entender cada vez más y mejor esas vivencias que tienen las personas en nuestros territorios, que tienen también los niños, las niñas, nuestros jóvenes, pero que esos enfoques que están incorporados en políticas públicas nos vienen muy bien para construir nuestros espacios pedagógicos. Es parte como del ejercicio que les invito a hacer, entender cómo esos enfoques nos permiten alinear mucho mejor y con mayor claridad y profundidad las metodologías que trabajamos para nuestras clases y para nuestros ejercicios académicos. Bueno, muchas gracias por participar. Em, No a ustedes. por aquí la despedimos y le agradecemos. Ay, mira, justito entró una consulta. ¿Dónde podemos encontrar eh, sus aportes o trabajos para sociabilizar? Ok, muy bien, pues hay un ejercicio, digamos que he venido haciendo algunas publicaciones de revistas. Incluso hicimos un ejercicio también hablando como de esa educación inclusiva. De pronto les comparto a ustedes el link para que los puedan compartir. Y también les puedo compartir como esta presentación para que podamos estar ahí y puedan estar ustedes ahí como haciendo lectura del ejercicio y también invitarles a hacer la lectura de las políticas públicas. En Colombia manejamos muchas políticas poblacionales. Hay política para infancia, juventud, adultez, vejez, para la población afrodescendiente, población con discapacidad, y esos lineamientos de las políticas, eh, leerlos es un ejercicio muy interesante en relación al derecho a la educación y en el marco de la enseñanza, nos permiten obtener muchas herramientas para la construcción de nuestros espacios académicos. Perfecto, maestra, muchas gracias. Le agradecemos por su tiempo Un gusto a ustedes. y vamos a esperar unos minutitos mientras hacemos cambio de intérprete.